¿Qué tal? Bienvenidos. Vamos a revisar ventilación mecánica en el paciente en paro cardíaco y esta ventilación mecánica que podemos cambiar durante la RCP. ¿Qué es importante que nosotros podamos recalcar aquí? Bueno, pues primero que el paciente que está en ventilación mecánica y que cae en paro cardíaco, podemos nosotros cambiar parámetros del ventilador para que se ajusten mejor a nuestro paciente en parada cardíaca. Entonces, va a tener mucho apoyo porque evitaremos que alguien se tenga que quedar en la vía aérea. No se desconecta el paciente y se pone una bolsa de reanimación, sino que podemos cambiar parámetros en el ventilador. ¿Qué parámetros son los que vamos a poder cambiar? Bueno, tenemos cada uno de los parámetros y tú podrás ir haciendo las modificaciones pertinentes. El primer parámetro es la frecuencia respiratoria. Se va a quedar entre 10 a 12 respiraciones por minuto. Se puede quedar en 10 para que se ajuste más a las guías de la ANJA, en donde se recomienda una ventilación cada 6 segundos. Lo dejamos en 10, bajamos la frecuencia respiratoria del paciente y la ponemos en 10. Otro de los parámetros que vamos a cambiar será el volumen tidal. En el caso del volumen tidal, si el paciente tiene síndrome de distrés respiratorio agudo, lo dejaremos calculado a 6 mililitros por kilogramo de peso, en peso ideal. Y en el caso de que el paciente no tenga ninguna complicación relacionada a la condición pulmonar, lo dejaremos en 8 mililitros por kilogramo de peso ideal también para nuestro paciente. Entonces ya sabes cómo sacar esas fórmulas y aquí solamente tendríamos que modificarlo en caso de que sea necesario. Otro de los parámetros que vamos a revisar es la PEP. La PEP se va a cero. ¿Por qué vamos a poner la PEP en cero? Bueno, esto nos ayudará a evitar impedimentos en el retorno venoso durante la RCP. Cuando el paciente tenga retorno a la circulación espontánea y se genera un retorno venoso, si el paciente tiene PEP, los pulmones van a estar expandidos y eso va a limitar el retorno venoso por la presión intratorácica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner la PEP en cero. Si continuamos, la FiO2 la vamos a marcar al 100% porque necesitamos grandes cantidades de oxígeno, aquí sí, para que el paciente pueda tener de dónde utilizar los suministros durante las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Otro de los parámetros va a ser nuestra relación inspiración-expiración. Aquí comúnmente va a ser de 1 a 2, aquí vamos a ponerlo de 1 a 5. Vamos a darle mucho más tiempo de proceso expiratorio para mejorar el índice de compresiones torácicas que le vamos a dar a nuestro paciente. El siguiente parámetro que vamos a cambiar va a ser las alarmas de presión. Vamos a entrar en el ventilador y la alarma de presión la vamos a poner a 60 centímetros de agua. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estemos generando presión durante las compresiones, las presiones intratorácicas y las presiones que va a evaluar el ventilador van a empezar a crecer. Entonces, para evitar que esté sonando por alarma de presión pico alto, vamos a ponerlo a 60 centímetros de agua. De ahí, el siguiente va a ser el trigger. Si el ventilador no lo permite, debemos de apagar el trigger o llevarlo a 20 centímetros de agua, ¿sí? Hacer que se vaya al máximo del trigger para evitar que se esté disparando por las compresiones torácicas. Entonces, o lo apagamos o lo llevamos al tope, al máximo que el ventilador nos permita con relación al trigger. El siguiente es, ¿qué sucede cuando nosotros vamos a desfibrilar? Al momento de desfibrilar al paciente, ¿es necesario desconectarlo? Es decir, ¿es necesario liberar la vía aérea del paciente por el riesgo de un conato de incendio por la presencia de oxígeno y la presencia de la descarga? La realidad es que no es necesario, no se necesita apagar el oxígeno ni desconectar al paciente porque el ventilador es un circuito totalmente cerrado, entonces no hay exposición de los gases al ambiente como lo sería, por ejemplo, con una mascarilla o con unas puntas nasales. Entonces, no es necesario desconectarlo, el paciente se queda con el ventilador sin detener el ciclado también del ventilador. Y bueno, pues algo importante durante toda reanimación cardiopulmonar es monitorizar el CO2 exhalado. Ponemos un capnógrafo en el paciente como los que utilizan en quirófano, por ejemplo. Cuando, cuando el paciente entra a cirugía, se utiliza
un capnógrafo para medir el CO2. En cirugías laparoscópicas se utiliza CO2 para inflar el abdomen y poder tener una mejor visualización, pero el CO2 se puede absorber un poco por la mucosa. Entonces ahí es donde vamos a poder encontrar uno en el hospital. ¿Qué tenemos que hacer? Monitorizar el CO2. El CO2 va a tener que estar entre 10 y 20 milímetros de mercurio. Eso indicaría una muy buena RCP. Pero si de repente vemos que el CO2 empieza a incrementar, tenemos que verificar el pulso del paciente, pulso carotidio, para identificar si tiene retorno a la circulación espontánea. ¿Por qué? Recuerden, el CO2 viene del metabolismo de las células. Si las células empiezan a metabolizar, si el cuerpo empieza a metabolizar, quiere decir que la perfusión está regresando. Y entonces el paciente seguramente ya habrá salido del paro cardíaco, ¿no? Entonces es muy importante. Algunos parámetros de ventilador que debes de modificar durante el paro cardíaco. Bien, el paciente también va a poder presentar sincronías, ¿no? Ya hablábamos que todo el tiempo va a tener algún tipo de asincronía, pero en este caso específico, las asincronías estarán relacionadas a situaciones un poquito más específicas. Las asincronías, como lo vemos aquí, pueden ser durante el disparo, pueden ser en periodos de inspiración después del disparo, en la transición de la inspiración-expiración o en la fase expiratoria. Entonces, las asincronías podemos encontrarlas en muchos lugares. Existe algo llamado el índice de asincronías, que es el índice de asincronía se define como el número de eventos asincrónicos, frecuencia respiratoria total, por el 100%, es decir, cuántas veces el paciente ha hecho asincronías durante un minuto. Si este índice de asincronía es mayor del 10%, hay que verificar qué es lo que sucede con el paciente. A lo mejor el paciente está muy ansioso, mejoramos la sedación y la analgesia en el paciente. A lo mejor el paciente tiene mucha molestia, pues solamente mejoramos la analgesia. Si el paciente se está recuperando y los parámetros de ventilador que estaban programados ya no son los adecuados, bueno, pues modificar también estos parámetros nos ayudará. Por ejemplo, tenemos 5 eventos de asincronía en 16 respiraciones que las tenemos programadas por minuto, tendríamos un porcentaje de 31.25%, lo cual indicaría que tenemos que revisar cuáles son las causas de estas asincronías. Asimismo, la sincronía en la fase de disparo puede ser por el esfuerzo. El paciente inicia con la entrada de aire por el ventilador, pero recuerden que el paciente hace un esfuerzo respiratorio, pero no se le entrega el proceso, o bueno, lo programado. Puede ser que el ventilador no detecte la presión del flujo que está generando el paciente y este tipo de asincronías es responsable de más del 80% de las asincronías con el ventilador. Pero ¿cómo se ve esto? Fíjense en esta gráfica. Tenemos aquí el ventilador como entrega en esta gráfica de flujo tiempo, cómo entrega el proceso de ventilación, pero vean aquí abajo, tenemos un esfuerzo respiratorio en el paciente, sí, de hecho aquí tenemos en flujo tiempo, tenemos un esfuerzo respiratorio del paciente, pero que no dispara la entrega de ventilación del paciente. Otra vez el ventilador ventila, entra nuevamente el ventilador. Aquí el paciente hace un esfuerzo respiratorio, pero no es un esfuerzo respiratorio que dispare en la entrega de la ventilación, es un esfuerzo fallido. Si lo vemos en la curva que tenemos aquí abajo, que es la curva de presión-tiempo, vemos cómo hace la pequeña muesquita negativa, pero no hay una onda de disparo, es decir, no se dispara el volumen que nosotros programamos. Una de las asincronías más comunes, tenemos que estar revisando. ¿Qué tenemos que revisar? La sensibilidad, el trigger, en cuanto hemos programado el disparo y corregirlo en caso de que pudo haber habido o existido un error al momento de programar este valor, el valor de disparo. Tenemos otro que es un doble trigger. En el caso del doble trigger, es una sincronía que también vamos a estar vigilando en nuestro paciente. En el caso del doble trigger, nace como si fueran unas orejitas de conejo, es porque el paciente puede empezar ya a recuperarse. El paciente se empieza a recuperar, cada vez la compliancia pulmonar es mayor, cada vez el paciente puede meter mayor cantidad de aire y entonces lo que nosotros programamos ya no es suficiente satisfactorio para el paciente.
Entonces el paciente mete aire, bueno, se le entrega a través del ventilador. Cuando se acaba la entrega de aire, el paciente quiere seguir respirando. Y entonces el ventilador detecta esa necesidad mayor cuando acaba el proceso inspiratorio y lo que hace es entregar un segundo momento de ventilación. Entonces hace dos entregas. Lo que pensaríamos que sucedería en el ventilador es que la gráfica tendría que crecer más alta por la doble entrega. Sin embargo, la traduce en dos ondas para especificar que existió doble entrega del volumen para mejorar el paciente. Revisaremos al paciente, aumentaremos o con el volumen de acuerdo a cómo ha sido programado. Si lo dejamos en unos valores medios, bueno, podemos llevarlo al valor superior y entonces mejorar el aporte de volumen para nuestro paciente. También una de las asincronías que más vamos a poder ubicar. ¿Qué criterios vamos a considerar para el retiro de la ventilación mecánica? Aquí dejamos algunos. Tenemos el estado neurológico, ¿sí? Una escala de coma de Glasgow mayor de 8, ¿sí? En donde el paciente empieza a recuperarse, empieza a ver un estado neurológico mejor y el paciente al menos debe de poder cumplir 4 tareas. Puede abrir los ojos, fijar y seguir con la mirada, apretar la mano observada y sacar la lengua, ¿no? 4 actividades neurológicas que nos dirán que este deterioro ha sido mitigado y que ahora la situación neurológica está mejorando. Reflejos, el paciente debe tener reflejo tussígeno, ocioso y deglutorio, que son reflejos protectores de la vía aérea. Si el paciente tose, protege su vía aérea. Si el paciente tiene náuseas, protege su vía aérea. Y si el paciente deglute, también protege su vía aérea. O sea, son situaciones que no se deben de abolir porque si aumentamos una sedación mucho y quitamos estos reflejos, hacemos que el paciente sea más propenso a infecciones asociadas a la ventilación mecánica. Elevación y sostenimiento en la cabeza y hombros, también el paciente debe de poderlos levantar y sostener, y eso serían puntos necesarios en el estado neurológico. En el caso, aquí para el estado respiratorio, una PAFI, ¿sí? Mayor de 150 a 200, ahí estaría nuestro parámetro. Una saturación de oxígeno igual o mayor al 92%, utilizando una FiO2 menor o igual o menor al 50%. Si yo tengo un paciente con una saturación de oxígeno de 96, pero tengo una FiO2 de 70%, no aplica. Pero si tengo un paciente con una saturación de oxígeno de 94 con una FiO2 de 35%, ahí sí aplica. Una PEP que ya esté utilizando el paciente menor de 8, igual o menor a 8 centímetros de agua, una presión en gasometría, una presión parcial de oxígeno mayor de 60 milímetros de mercurio, una presión parcial de anhídrido carbónico menor de 50 milímetros de mercurio con un pH mayor de 7.3, evitando procesos acidóticos en el paciente y una frecuencia respiratoria programada menor de 35 respiraciones por minuto. Por ejemplo, si el paciente tenía un estado hiperosmolar o tenía una acidosis metabólica más bien, y teníamos frecuencias respiratorias altas para liberar anhídrido carbónico, bueno, pues aquí lo que vamos a buscar es que tenga frecuencias respiratorias bajas, menores y mucho más cercano a parámetros normales. Otro de los criterios son los criterios hemodinámicos. En el estado hemodinámico del paciente, esta habilidad hemodinámica definida como la ausencia de hipotensión clínicamente significativa. En caso de uso de norepinefrina, que sea menor de 15 microgramos por minuto la dosis que se le está administrando a ese paciente. Entonces, es ver cómo se mantiene la presión arterial del paciente utilizando y disminuyendo la cantidad de inotrópicos. Si usa menos inotrópicos y mantiene su estabilidad hemodinámica y presión arterial, bueno, demostraría mejoramiento hemodinámico. Frecuencia cardíaca menor de 140 latidos por minuto, una presión arterial sistólica mayor de 90 milímetros de mercurio y menor de 180 milímetros de mercurio, y una hemoglobina igual o mayor a 8 gramos sobre decilitro. Nos empiezan a dar parámetros para el retiro de la ventilación mecánica que debemos de estar considerando. Otros parámetros que podemos estar evaluando de forma constante,
una temperatura corporal menor de 30, igual o menor a 38 grados centígrados, ausencia de desórdenes electrolíticos o con repercusión clínica y desequilibrio ácido-base significativo. Si estos se han corregido, entonces el paciente cada vez es un mejor candidato para el destete y el retiro ya de la ventilación mecánica. Bueno, pues aquí dejamos este video. Recuerda que puedes ir regresando a ver algunos de los elementos. Puedes pausarlo y tomar apunte de algunos que te parezcan necesarios. Y bueno, pues te decimos que puedes dejar el pausado un poquito el video y entonces escanear este código QR. Te dejamos un regalito. En este código QR tú podrás descargar una imagen que es un resumen de la programación inicial de ventilador controlada por volumen. Entonces, bueno, pues nos vemos en los siguientes videos, en las siguientes sesiones y que estén muy bien, colegas.